Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La Operación Búho. El Ministerio Público, acompañado de un contingente policial, ahora ha efectuado lo que ha denominado como Operación Búho. La Operación Búho se efectuó realizando allanamientos en contra de ejecutivos de la directiva de Copia Herrera, la cooperativa de ahorro y crédito del sector de Herrera del Distrito Nacional, Copia Herrera. Era una cooperativa que tenía ya 60 años de fundada, 60 años de funcionamiento. Y esa directiva, que fueron apresados 7 de los principales directivos, la directiva completa, está acusada de un fraude de 2.500 millones de pesos. Usted está oyendo eso, no es cualquier cosa. De 2.000 millones de pesos de los ahorrantes. Se ha dicho que Copia Herrera tiene 37.000 ahorrantes, que tampoco es cualquier cosa. 37.000 ahorrantes. Personas que hace varias semanas muchos de esos ahorrantes se estaban presentando en la oficina de Copia Herrera ante el rumor de que algo no andaba bien, exigiendo su dinero. El dinerito que mucha gente va ahorrando y luego de tener una cantidad significativa, emprenden algún pequeño negocio. Hay muchas personas que han emprendido alguna fábrica, haciendo préstamos en diferentes cooperativas y han tenido éxito. Hay muchas pruebas de eso en el país. Pero fue cuando el artista, el merenguero Rafa Rosario, denunció y se presentó a la fiscalía y denunció que había sido estafado con 10 millones de pesos en Copia Herrera. Que él tenía ahorrado ahí 10 millones de pesos y que había sido estafado. Es un fraude, se ha dicho que de 2.500 millones de pesos, que es algo grandioso, repudiable. El IDECO, que es el organismo estatal encargado de regular las cooperativas en el país, debe mantenerse cada día más vigilante. Pues las cooperativas, que eran las entidades que se han considerado como entidades de ahorro más seguras y que la gente más confiaba, ya en los últimos años varias cooperativas se han visto envueltas en escándalos. Recientemente una cooperativa en Bonao, en el municipio de Bonao, fue cerrada por situaciones parecidas de fraude y desvío de recursos. En Copia Herrera se dice que hay gente que había comprado carros de lujo, hasta yate, viviendo como reyes, con esos 2.500 millones de pesos que de manera fraudulenta estaban haciendo uso personal. La directiva, como te repito, ha sido apresada. El Ministerio Público solicitará medidas de coerción, pero el IDECO también tengo entendido que se querellará o se ha querellado en contra de esa directiva. Y se seguirá, habrá que esperar que siga el curso de la investigación, que se siga investigando y que el Ministerio Público solicite y se conozca medidas de coerción a todos los apresados, porque la situación es grave. Se ha dicho que el búho es algo que está al acecho de noche, que acecha de noche. Parece que estos directivos de Copia Herrera, en la noche, en la oscuridad, en el silencio, en la ausencia de otra persona, estaban en sus andanzas de desviar los recursos, de hacer uso de recursos, que es propiedad, porque la cooperativa no tiene dueño, ellos no son dueños de cooperativa, ellos son un conjunto, un consejo directivo que está dirigiendo, que está recibiendo dinero de los ahorrantes y debe garantizar ese dinero. Están diciendo el Estado debe garantizar el dinero de sus ahorrantes, el IDECO debe actuar. Pues no solo Rafa Rosario, que dijo que tenía 10 millones de pesos ahí, hay mucha gente. Se ha dicho que son 37.000 ahorrantes. Y es importante que siga la investigación sin dejar cabo suelto. Ahí debe haber más gente, mucho más que los 7 directivos involucrados, pues siempre hay incluso empresarios de fuera de ahí que se involucran como cómplices, de fuera de la directiva. Y debe caer todo el que tenga que caer, porque a esos 37.000 ahorrantes hay que garantizarle el dinero que con mucho esfuerzo van llevando a ahorrar para luego, repito, emprender cualquier pequeño negocio. Y eso era lo que entendían como una entidad segura para sus pequeños ahorros. Que se aplique todo el peso de la ley cuando se determine
que ciertamente existe un fraude de 2.500 millones. El IDECO y el Estado en sentido general deben garantizar la seguridad de ese dinero a esos 37.000 ahorrantes. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. No es cualquier cosa 2.500 millones de pesos, ni tampoco es cualquier cosa 37.000 ahorrantes. De manera que es una pequeña población, es una entidad grandiosa cuando se trata de tantos ahorrantes. Vamos a esperar que haya una investigación seria y profunda. Señores, el canciller de la República, por otro lado, acudió a la invitación que le había hecho el Senado y que el senador PLDista Iván Lorenzo fue el responsable, fue quien presentó la moción para que lo invitaran, para que explicara la situación del cierre de la frontera y de la relación dominico-haitiana a raíz de la construcción del canal en Juana Méndez. Porque entendían que se debían agotar todos los pasos diplomáticos antes de tomar grandiosas medidas de fuerza, como el cierre indefinido de la frontera y el despliegue de un gran contingente militar también en esa frontera de la Jaula. El canciller Roberto Álvarez dio grandes explicaciones, importantes explicaciones, incluso salió a relucir ahí la sentencia 168, que alguien le enrostró. La sentencia 168, que fue emitida, fue votada por el Tribunal Constitucional que preside Milton Ray Guevara, y que despojó de su nacionalidad a miles de dominicanos de origen haitiano, incluyendo una sentencia retroactiva, violadora de todos los derechos fundamentales de la gente, una sentencia criminal, que era retroactiva hasta 95, hasta 100 años atrás, personas que 95, 100 años atrás vivían aquí o habían nacido en el país y lo despojaron de su nacionalidad. Milton Ray Guevara, que incluso el propio Peña Gómez, que era su mentor, lo despojó de su nacionalidad. El propio Milton Ray Guevara, que fue un hombre que trajo miles de haitianos indocumentados del país, pagado al contado a la dictadura de Duvalier, que en el gobierno de don Antonio Guzmán, él fue el que representó al país. Y lo dejaron aquí en el país. Y luego es el principal promotor de una sentencia repudiable, criminal, que luego se produjo la ley 169 para resarcir un poco los daños y darle algunos documentos a esa persona que fueron despojados de esa nacionalidad. Y por eso Roberto Álvarez dijo que sí, que él estuvo en contra de esa 168 y que escribió sobre eso. Porque le enrostraron una cosa, Iván Lorenzo ha llevado la boca andante al nombre del PLD cuestionando algunas cosas. Pero creo que el canciller de la República quedó bien parado en la respuesta que le dio a los cuestionamientos, sobre todo de su promotor, el senador PLDista Iván Lorenzo. Vamos a esperar que más temprano que tarde, que pronto, muy pronto, se reabra la frontera y con ello se le dé reapertura al comercio binacional, porque mucha gente podría estar pasando hambre por la falta de abastecimiento, de alimentos y de medicamentos de aquel lado de la isla. Ya hemos dicho que no se puede prolongar más el cierre de esta frontera, porque millones pasarían hambre y cientos de miles de este lado también llegarían a pasar hambre, yendo a la quiebra, porque viven del día a día de los pequeños negocios con el intercambio comercial con la población haitiana. Por otro lado, señores, recientemente aparecían 6 cadáveres de niños neonatos alrededor del cementerio Cristo Salvador. Algo gravísimo, que el hospital, si no me equivoco, el hospital Juan Bosch, que era el responsable de esos niños que murieron al nacer o en el vientre de la madre, en cuestión recién nacido. Que eso solamente pasa con los hijos de la madre que no tiene recursos, de la madre pobre, que no pueden sepultarlo o que se niegan a retirarlo aunque puedan sepultarlo, y que es la autoridad de salud pública, que es el hospital, quien debería darle una sepultura. Y han dicho la aplicación que han dado que tienen un contrato, un acuerdo con una funeraria para que sean quien lo sepulte. Y luego se ha dicho que esa funeraria se lo encargó a un simple Zacateca y que lo dejó abandonado alrededor de un hospital, de un cementerio, el cementerio Cristo Salvador. Y ahí hubo quien vio un cadáver en el suelo, buscaron y en funda habían otros 4 o 5 cadáveres más. Algo grandioso, grandemente inhumano, criminal.
Porque ¿cómo es posible que anden niños neonatos, cadáveres de niños recién nacidos, como si fueran pichoncitos de ratones, que son los perros quienes le van a dar la sepultura final? Eso es gravísimo. De eso debería hablar incluso el ministro de Salud, Daniel Rivera, porque eso no puede seguir ocurriendo. No es posible que si, porque la directora de ese hospital dio una explicación en el aire vacía, que una funeraria era la responsable, y la madre, ¿dónde está la madre? Porque si fue que la madre lo dejaron abandonar y se negaron a llevarlo, si no podían sepultarlo, por lo menos deberían explicarle a la población qué fue lo que pasó. ¿Por qué un acuerdo con esa funeraria? ¿Dónde están las madres? Deberían por lo menos explicar que la madre no podían sepultarlo, los padres no podían sepultarlo, que la madre y los padres se negaron a retirarlo. Porque estamos, repito, no estamos hablando de pichones de ratoncitos, estamos hablando de seres humanos. Pero aquí a los hospitales no le importa, a las autoridades de los hospitales no le importa si niños o adultos mueren y no los reclaman a tiempo. No le importa si lo lanzan por una alcantarilla o si lo llevan a un vertedero donde está la basura. Porque se trata de personas que no tienen recursos, que son impotentes, que no tienen la posibilidad muchas veces ni siquiera de alzar la voz para anunciar. Pero el Estado debe garantizar esa cosa, y en este caso a través del Ministerio de Salud Pública y los hospitales. Ojalá el Ministro de Salud Pública dé una explicación a la población de por qué pasan cosas así tan inhumanas, tan repudiables, y ojalá no vuelvan a pasar, porque eso se trata, es gente, son cadáveres de niños recién nacidos, pero es gente, y tiene familia, la hayan retirado o no. Eso es grave, ojalá no vuelva a pasar, porque eso es repudiable e inhumano.